Vamos a revisar el funcionamiento del circuito LM331, el cual es un convertidor de voltaje a frecuencia, o también puede hacer la función de convertir frecuencia a voltaje. En este caso pues está en el modo de convertidor de voltaje a frecuencia. Bueno, este convertidor pues se le puede modificar la frecuencia de la señal de salida, pues seleccionando diferentes valores de las resistencias de la referencia, en este caso están definidas por este potenciómetro y esta resistencia de 12.000 ohms, o también mediante el valor de esta resistencia de RL, ¿sí? También la resistencia RT y la resistencia CT, que forman el filtro de entrada para el integrado. El voltaje de entrada, que está aquí como en la entrada 7, como la entrada al comparador, está formado por pues un potenciómetro, ¿sí? Aquí en el potenciómetro pues nosotros estamos tomándolo como un divisor de voltaje prácticamente, y alterando la posición del potenciómetro pues podemos modificar el valor del divisor de voltaje, ¿sí? Bueno, he conectado un frecuenciómetro para comparar la frecuencia que tiene la señal de salida. También he conectado un osciloscopio para ver la forma de la señal de salida. Una parte importante a hacer notar es la conexión de un voltaje a la misma terminal de salida, ¿sí? A través de una resistencia. Este voltaje tiene la función de darme el valor del nivel lógico de la señal generada. Si yo estoy conectando aquí 5 volts, entonces el nivel lógico de mi señal de salida pues van a ser de 0 a 5 volts, ¿sí? Puedo poner otro valor, ya sea positivo o negativo. Cuando lo pongo o le cambio el signo a este voltaje del nivel lógico, pues se me invierte la señal de la salida. Bueno, también hay otro potenciómetro que es para ajustar el offset, pero el datasheet del fabricante pues indica que este potenciómetro es opcional, y pues bueno, en realidad en la simulación pues también no tiene mucha función en el funcionamiento, ¿verdad? Si revisamos el datasheet del fabricante, en este caso pues estamos tomando el datasheet de Texas Instruments, ¿verdad? Y nos estamos basando en este circuito de una aplicación típica para revisar su funcionamiento, que en este caso es el mismo circuito que se está realizando, ¿verdad? Ese es un convertidor básico de voltaje a frecuencia. Hemos respetado prácticamente todos los valores de las resistencias y de los capacitores. El voltaje de alimentación aquí está como 15 volts, también se está respetando. Aquí la terminal que les comentaba que se conecta a un voltaje para que nos dé el valor del voltaje lógico, ¿sí? Las resistencias de ajuste RS, la resistencia RL de 100 kilo ohms. Entonces este diagrama que nos está dando el fabricante viene siendo el mismo diagrama que estamos implementando aquí en el Proteus. Bueno, entonces vamos a ver la simulación, y ahorita pues recalcamos algunas características del circuito. Bueno, aquí en la simulación de inmediato tenemos pues una frecuencia de una señal, ¿verdad? En este caso la frecuencia que nos indica es 3948 Hz. En el osciloscopio la división por tiempo está ahorita en 100 microsegundos. 100 microsegundos. Y vemos que la señal se repite cada 2.5. Sí, prácticamente cada 2.5 divisiones. Entonces
Si sacamos la frecuencia con esta medición en el osciloscopio, serían 100 microsegundos por 2.5 divisiones, nos da 250 microsegundos. Entonces ese viene siendo el periodo de esa señal, y su frecuencia pues va a ser 1 entre 250 por 10 a la menos 6, que corresponde a 4000 Hz, ¿verdad? El frecuenciómetro pues nos da 3948, es un valor muy cercano. Si necesitamos mayor precisión, pues tendríamos que revisar o medir con más detalle el periodo de la señal en el osciloscopio. Podríamos nosotros ampliar. Bueno, ahí se sale de la pantalla, pero por ejemplo aquí dejamos nosotros 50 microsegundos cada división y vemos que pues está un poquito antes de la línea de división vertical y un poquito después de la línea de división vertical. Serían 5 divisiones, pero vamos a suponerle que son 5.1 divisiones multiplicados por 50. Entonces tendríamos 50 por 5.1, ¿verdad? Eso nos daría 255 microsegundos. Ya si sacamos el recíproco de esta cantidad, pues va a estar más cercano a los 4000. Me da 3921, ¿verdad? Ya está un poquito más cercano, y así podríamos ahora sí que hacer las divisiones un poco más exactas y obtener el valor de la frecuencia, ¿verdad? Bueno, aquí el funcionamiento principal es variando este voltaje de entrada, ¿sí? Aquí pues para efectos de la simulación pues estamos utilizando el potenciómetro, pero puede utilizarse este convertidor como un acondicionamiento de una señal, ¿no? ¿Sí? Algún sensor que nos pudiera proporcionar un voltaje o una variación de voltaje, y ya si necesitamos convertirlo a frecuencia, ¿no? Bueno, aquí sí alteramos. En este caso he conectado una punta de prueba, aquí la vemos, ¿sí? La cual nos indica el voltaje que está entregando el potenciómetro, ¿verdad? En este caso vamos a ponerle en 1.04 volts, ¿verdad? Entonces en 1.04 volts podemos ver la frecuencia de salida pues aumenta casi a 30.000 Hz. Pasó de 4.000 Hz a prácticamente 30.000 Hz, ¿sí? En un volt. Porque aquí lo estoy poniendo prácticamente conectado a tierra el voltaje, y veo que pues no hay frecuencia, no hay señal de salida, y le incremento un poco el voltaje de entrada en 0.14 volts. Tengo esos 4000 Hz, 3948, ¿verdad? Entonces vean ustedes aquí la respuesta, ¿no? Para un volt prácticamente hay una frecuencia de 26 kHz. Entonces las variaciones en el voltaje de entrada pues deben de ser muy pequeñas para tener un control en la frecuencia de salida. Puedo yo aumentar un voltaje de 10 volts, que la hoja de datos me marca que en 10 volts, aquí está, un voltaje de entrada a plena escala de 10 volts, ¿sí? Sería el máximo que yo podría yo tener como voltaje de entrada. Entonces
también me indica el datasheet que la frecuencia de salida va a ser desde 10 Hz hasta 11 kHz, ¿sí? Lo cual ahorita pues ya vimos que está un poquito, bueno, está mayor, ¿verdad? Aquí ya en 2 volts prácticamente me da 60 kHz, se fue prácticamente al doble, ¿verdad? De 30.000. Entonces podemos decir que la respuesta es de este circuito es 30 kHz por cada volt, ¿verdad? Si yo le voy a poner 10 volts, me estaría dando prácticamente 300 kHz. Vamos a comprobar. Aquí le vamos a mover ya un poco más rápido. El frecuenciómetro se tarda un poco en responder para darnos el valor de la frecuencia que está teniendo la señal, ¿sí? Aquí ya tendríamos nosotros, por ejemplo, tenemos 2 microsegundos por cada división y en un periodo pues aproximadamente de 1.8 divisiones, entonces sería 1.8 por 2 microsegundos, son 3.6 microsegundos. 3.6 microsegundos, que si le sacamos el recíproco, nos da 277.777 Hz, ¿sí? Bueno, ahorita todavía el frecuenciómetro pues no nos da el valor correcto, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito a que reaccione el generador de funciones, el frecuenciómetro. También podemos modificar el valor de la frecuencia mediante este potenciómetro, ¿sí? Este potenciómetro que es parte de la resistencia RS, y esta RS está aquí en la fórmula, ¿no? Según la ecuación de la fórmula, si aumentamos esta RS, va a aumentar el valor de la frecuencia. Si disminuimos RS, va a disminuir el valor de la frecuencia, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, en esta posición donde se encuentra el potenciómetro, pues es en su máximo valor de la frecuencia RS. Sean los 12.000 más los 5 kilo ohms, ¿verdad? Bueno, aquí el contador de frecuencia pues ya se tardó demasiado, ¿no? Ahí está, ya respondió. Me marca 286.560, ¿verdad? Hertz. Y en el osciloscopio pues la medición pues va a tener demasiado error debido a la medición que pues no es tan exacta. Bueno, entonces para tomarlo en cuenta cuando hagan ustedes una simulación, pues el frecuenciómetro se va a tardar un poco en responder, ¿no? Y también al hacer la medición pues vamos a tomar en el osciloscopio, vamos a tomar pues valores pues aproximados, ¿no? Porque no todos vamos a ver la misma posición, ¿sí? Bueno, ahora que ya vimos que
que nos hizo la medición, vamos a modificar la frecuencia con la resistencia RS, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el potenciómetro está en la posición mínima, ¿verdad? Es como si su derivación central estuviera conectado totalmente a tierra. Si subimos la posición del potenciómetro, pues ahí vemos cómo se altera la señal, ¿no? Ahorita va a aparecer, también se tarda un poco en aparecer en la simulación. Este potenciómetro o esa resistencia RS ajusta un poquito la ganancia del circuito, ¿sí? Entonces modifica la amplitud de la señal de salida, aparte de modificar la frecuencia, ¿sí? Si revisamos el datasheet, aquí en el datasheet nos hace la indicación, ¿no? Dice: la resistencia RS en el pin 2 está hecha, o está realizada de un resistor fijo de 12 kΩ más un potenciómetro, ¿no? Un reóstato de ganancia ajustable de 5 kΩ. La función de este ajuste es ajustar la ganancia, la tolerancia a la ganancia del LM331 y la tolerancia de RT, RL y CT, ¿no? O sea que no solamente está actuando en modificar la frecuencia, sino es un ajuste de tolerancia a la ganancia del circuito, ¿sí? Tiene otras funciones este potenciómetro, ¿sí? Bueno, me voy a bajar un poquito en la posición. Aquí vemos que ya se había alterado el valor de la frecuencia. Voy a regresar, por ejemplo, ahí, ¿no? Aquí está en un 22% desplazado el potenciómetro, y la frecuencia pues ya no es la misma que se había calculado. Ahorita se va a modificar ese valor de la frecuencia, ¿no? Pero podemos ver con este pequeño desplazamiento cómo si se altera la amplitud o la ganancia del circuito. Podemos ver aquí, vean ustedes, aquí la señal pues ocupa 1, 2, 3.5 divisiones verticales. Si yo la empiezo a mover hacia arriba, pues disminuye, ¿no? Ahí ya nada más son 2.5. Ahí desaparece porque se sale mucho tiene mucho voltaje de salida, ¿no? De CD. Bueno, otra cosa que podemos modificar y ver cómo altera la señal de salida, pues les había comentado el voltaje del nivel lógico, que en este caso pues es este voltaje que está conectado a la frecuencia de salida. Aquí yo tengo 5 volts a la salida, ¿sí? Pero si ocupo un nivel lógico mayor, pues podría yo poner aquí un voltaje mayor, o si ocupo invertir la señal, pues puedo poner aquí un voltaje negativo, ¿sí? Bueno, también este potenciómetro que el fabricante nos dice que es opcional, lo podemos ver aquí. Dice ajuste del offset opcional, ¿no? Entre un menos BS y más BS, entre menos 15 y 15 volts. Si ajustamos este potenciómetro, pues no tiene prácticamente efecto a la salida, ¿sí? Aquí yo tengo mi osciloscopio en corriente directa. Si modificara el offset de salida, pues
veríamos un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Con este variación de potenciómetro, pero pues prácticamente no hay cambio, ¿sí? Bueno, voy a tener la simulación. Para cambiar el voltaje del nivel lógico, aquí lo tenemos como 5 volts. ¿Qué pasa si yo en lugar de 5 volts le pongo menos 5 volts? Menos 5 volts. Le damos OK y hacemos la simulación. Bueno, aquí me marco ya fuera del rango en la simulación, la voy a detener. Me voy a regresar a los 5 volts. Le puedo poner también menos 15 volts. Menos 5 volts está bien, y vamos a bajar este potenciómetro, su valor mínimo, y hacemos la simulación, ¿verdad? Ahí tenemos las señales. Ponemos el osciloscopio en AC por si tuviera mucho offset. Bueno, ahí vemos la señal, ¿no? En este caso, pues una señal que tiene un periodo muy grande. Entonces vemos prácticamente invertida la señal. Hace rato veíamos los pulsos hacia abajo, ahora se ven los pulsos hacia arriba, ¿sí? Si modificamos el voltaje de entrada, pues aquí comprobamos, ¿no? Ahora el frecuenciómetro pues me está marcando 0 frecuencia. Hay que recordar que el frecuenciómetro pues también se tarda un poco en responder, ¿no? Vamos a esperarnos un poco también a que haga bien su conteo. Vean en DC del osciloscopio pues prácticamente desaparece la señal. Me imagino porque tiene demasiado offset a la salida, ¿sí? Querrá decir que pues está muy arriba o muy abajo de la señal de referencia o la tierra, ¿no? En AC ahí sí nos muestra la señal, pero no nos muestra en el frecuenciómetro, ¿verdad? Nos podría ser esa razón. Bueno, entonces detenemos la simulación, cambiamos el offset, por ejemplo, a más 15 volts. Más 15 volts. Le damos OK. Hacemos la simulación. Y ahora, bueno, ya vimos, se volvieron a invertir los pulsos. Ahí está la señal de DC, pues ahí sí ya tenemos nuestra señal de salida, ¿verdad? Pues prácticamente el mejor funcionamiento pues es con un voltaje positivo, ¿no? De nivel lógico. Aquí pues yo puedo modificar los volts por división para el canal de entrada.
para poder contemplar un poquito más la salida. Aquí la salida pues ya tiene un valor más grande de amplitud debido a que pues se incrementó el voltaje del nivel lógico, ¿sí? Bueno, entonces este sería el funcionamiento del circuito LM331, convertidor de voltaje a frecuencia de precisión. Sería interesante pues comprobar estas frecuencias teóricas que nos dan con la fórmula, pues con los valores de voltaje de entrada que, que sí se cumplan, ¿no? Bueno, es todo, ¿no?